Comenzamos un nuevo grado en la UNED, Historia del Arte. Y vamos a comenzar hablando de lo que resulta bello, artístico y la fealdad, y viceversa. Resulta evidente que la belleza en el arte ha sido siempre un concepto mutable, por lo que se consideraba en un siglo el epítome de la misma. En el siguiente podía haberse convertido en precisamente el mejor ejemplo de la fealdad, y de la misma manera lo feo podía haber mutado en bello. A partir de esta constatación vamos a intentar dilucidar el porqué y el cómo de estos procesos de estetización de lo no estético y de desestetización de lo estético. No seremos los primeros en tratar estos asuntos, pues somos conscientes de que por delante de nosotros ya lo han intentado muchos autores. Tampoco pretendemos ostentar las conclusiones que saquemos a modo de gran verdad, ni que nos sirvan para explicar lo que de momento nuestra experiencia constata. En estos temas, como bien sabía Kant, hay que hacer crítica y no ciencia. Hablemos de belleza artística, fealdad artística y viceversa. Se nos podrá acusar de relativismo, como si quisiéramos decir que la consideración de bello depende de la época y de las culturas, y esto es exactamente lo que pretendemos decir. Así, de conciso se muestra Eco en su Historia de Belleza, aunque admite inmediatamente que es posible que más allá de las distintas concepciones de la belleza hay algunas reglas únicas para todos los pueblos y en todos los tiempos. Estas reglas, sin embargo, se dejan sin marcar, permitiendo al lector establecer las que crea convenientes. ¿Qué duda cabe de que las consideraciones de lo bello han ido mutando con el tiempo y que incluso han podido convivir varias veces a la vez? Y más aún si nos remitimos a la consideración de la belleza en el ámbito del arte. Baudelaire también afirmaba en este sentido que era posible distinguir lo bello histórico de lo bello único y absoluto, que identificaba en un elemento eterno, invariable, cuya cantidad es excesivamente difícil de determinar. Sin embargo, a pesar de esta cantidad invariable de la que hablará Baudelaire, parece que lo que en una época es reconocido por toda la sociedad como artísticamente bello, en la siguiente no lo es, o directamente es algo de una inmensa fealdad, casi minimizando esa cantidad invariable. De la misma forma, lo que el arte propone como bello puede que sea rechazado por la sociedad y asimilado como tal solo tras haber pasado un tiempo prudencial. Parece casi como si lo bello histórico tuviera mucho más peso que ese reducto de lo bello único y absoluto. En este mutar, entre belleza y fealdad, según el vaivén de las épocas, puede ser casi una muestra paradigmática la famosa fuente de Duchamp, la cual surgió, según afirmó él mismo, como provocación antiestética, como fealdad lanzada al mundo y que de hecho no tardó en ser apreciada por muchos por su belleza. Estos cambios están por tanto muy presentes y aunque según algunos autores son extremadamente difíciles de acotar, sin entrar en terreno desbaladizo, vamos a intentar analizarlos y tratar de llegar a alguna conclusión. Resumiendo y organizando el bullicio de ideas que nos ha traído la consideración de estos aspectos, vamos a atrevernos tímidamente a trazar unas explicaciones sobre el porqué y cómo de la posibilidad permanente de desestetización de lo estético y de estetización de lo no estético. No pretendemos, como hemos dicho, que lo que aquí afirme se convierta en axioma o en sistema, sino organizar unas ideas, para que al menos, y de acuerdo a nuestro parecer, tengan un mínimo de coherencia. En este sentido hemos organizado un esquema que funcionaría de la siguiente manera. Partiría de la autonomía de lo bello, que Kant asentará, y derivando en la autonomía de lo artístico se reconocería por tanto una esfera autónoma que se correspondería a lo artístico. En esta esfera, a lo que hacemos referencia, hay que observar sin embargo que de resultas de tener relación con la esfera socioeconómica adyacente no es que pierda parte de su autonomía, sino que más bien quedaría encadenada a esta última, la cual goza de hecho de muy pocas parcelas de autonomía. Al afirmar esto parece que se defiende el estilo y al estilo estética marxista una autonomía relativa del arte. A pesar de ello, preferimos pensar que estas esferas, al estar más bien pensadas con formas de anillos, están encadenadas y no supeditadas la una a la otra. Así, la autonomía no sería total en todo el ámbito de la esfera, sino que se relaciona, de alguna forma, siempre con lo social, y en ese encadenarse coarta su autonomía, pero no su potencial total. Llegamos así según se quiera, del título de este ensayo. Si la estética juega entre las facultades, como así lo reconocemos, y de ahí está su autonomía, ¿cómo podemos atrevernos a decir que el concepto de belleza y de fealdad
guarda una relación decisiva con lo útil, el deseo, del que Kant lo separará. Pondríamos la respuesta en el hecho de que al encadenar ambas esferas, parece que por virtud del prestigio que ha actuado hasta ahora y de momento siempre en la socioeconómica, surge un deseo, un interés por lo bello, más allá de sus límites como él, como bello. Queremos decir que si para la buena parte de la esfera social lo bello artístico se equipara en buena medida a lo prestigioso, se rompe la barrera y se produce el encadenamiento. Si Kant dice que en las artes autónomas la belleza está desvinculada de las finalidades externas a la obra, está en lo cierto, pero también parece evidente que las artes autónomas, fuera del anillo artístico, comienzan a mezclarse irremediablemente con finalidades para nada desinteresadas. Si hay una constante que determine la consideración de lo bello y lo feo artístico a lo largo de los siglos, se encuentra en el prestigio y en su íntima relación con los asuntos socioeconómicos. El prestigio se asociaría así a los grupos de privilegiados, que lo usarían para distinguirse y elevarse sobre lo común de los no privilegiados, para mantenerse de esta manera en esa posición. Para conseguir o adquirir este prestigio, actuarían muchos factores, de los cuales lo bello, reflejado en lo artístico u otras manifestaciones de lo bello, no sería precisamente una de las vías más desdeñables. Al establecerse esta relación de lo bello con lo prestigioso, se sellaría el ideal, el bello canónico en las artes. A lo largo de la historia de Occidente, este se ha reflejado en varios bellos canónicos que han ido variando según dieran prestigio o dejaran de hacerlo. Por supuesto, el más exitoso ha sido el ideal clásico, a través de su recuperación en el Renacimiento y su práctica sacralización hasta el siglo XIX, y cuya supervivencia aún residual y parte de su herencia se mantiene hoy en día. Lo bello prestigioso en las artes se extrajo de ese ideal clásico hasta llegar al siglo XIX, cuando se abre la espita de la desestetización de lo estético y la estetización de lo no estético. Hasta el siglo XIX el esquema incluido funcionaría más bien como otro, que podemos decir que las condiciones políticas y socioeconómicas vigentes durante la época precontemporánea determinaban que en el arte no existiera un grado tal de autonomía como el que se disfruta hoy en día, o por lo menos que fuera igual de mediocre del que se disfrutaba en el anillo anterior. Así pues, es más comprensible que lo bello canónico fuera similar, si no equiparable en ambos ámbitos, teniendo en cuenta que en la relación entre arte y ámbito socioeconómico, esto último sería lo predominante, o digamos determinante, y que cuando cambiase, como por ejemplo en el Renacimiento, la transición no fuera excesivamente problemática. Ahora bien, a partir de la entrada de Occidente, en la época contemporánea, se abren grandes parcelas de autonomía que, si bien en el ámbito socioeconómico tuvieron y tienen una existencia más bien anémica, en el campo concreto del artístico se fueron abriendo de una forma más que notable. Fruto de esta autonomía emerge poco a poco, pero con fuerza, lo bello, multiforme en el arte, que choca con lo bello canónico que el ámbito socioeconómico desea mantener, puesto que ya hemos dicho el prestigio que proporcionaba lo hacía digno y hasta cierto punto indispensable de mantener. Se explicarían al menos así todas las polémicas y esa confrontación con la Beat en la modernidad. Sin embargo, desde que se abrió la carrera de lo bello multiforme y se comenzó a defender la autonomía estética, desde el otro lado, menos autónomo, se produjo un curioso proceso de estetización de lo no estético y hasta cierto punto de desestetización de lo estético, cuando comenzaron a aflorar personas, colectivos, que identificaban cada nueva forma de lo bello con lo prestigioso, extendiendo con ello las nuevas consideraciones de belleza a toda la sociedad y no solo al reducido ámbito del artístico. Así, de esta forma, se estetizaba lo no estético hasta llegar al extremo ya comentado de Duchamp, quien se maravillaba, o sea, protestaba, al verificar cómo la provocación que era su fuente había llegado a adquirir en determinados círculos un claro valor estético. Cuando tener un cuadro perteneciente, por ejemplo, a las primeras vanguardias, por la razón que fuere, dejó de escandalizar, o precisamente por escandalizar adquirió prestigio, se convierte también en bello fuera de la esfera estética. Los artistas de la contemporaneidad son autónomos, ellos trabajan con lo bello, que luego se asume o no en la otra esfera, donde se conforma o reconfigura lo bello canónico de acuerdo a lo bello prestigioso. Así pues, de toda la multiformidad de lo bello posible en la autonomía de una esfera, se pasa a reducirla hasta solo una faceta en la otra, la prestigiosa.
Si acercamos la lupa a la esfera socioeconómica, reconoceremos que lo bello, deslindado de lo útil, sí que pervive, pero si hacemos una visión general, parece que predomina lo bello prestigioso. De hecho, hasta daría la impresión de que los artistas que rompían con el clasicismo poco a poco lo hacían en su lucha por huir de la absorción de su arte por la otra esfera, de igual forma que en la contemporaneidad todo tipo de autonomía del pensamiento ha intentado huir de un sistema vigente, que pugna por destruirlo o absorberlo. Recalcamos de nuevo que no nos gustaría equiparar completamente esto a la autonomía relativa del arte de la estética marxista. Quizá, a pesar de las similitudes, a través de los matices del concepto de anillos que hemos planteado, podría mantener el reconocimiento de la existencia de una autonomía verdadera en la esfera artística, que se mantiene intacta hasta que se enfrenta con la cortopasis externas, que sin embargo no podrán dominar nunca toda la esfera. Las formas en las que se solventan los puntos de fricción resultan, por tanto, muchas veces en la contaminación de la esfera artística al extender los grupos privilegiados su propio ideal y hacer que muchos artistas se prostituyan para satisfacerlo. No olvidemos que este prestigio, en torno al que estamos girando, tiene más acepciones de los que estamos señalando. Así, según la RAE, el prestigio es el realce, estimación, renombre, además del ascendiente, influencia, autoridad. También es la fascinación causada. Podríamos mencionar otras autonomías de pensamiento, de acción social, que resulta de una ficción con la esfera socioeconómica dominante, salen desvirtuadas o se transforman en el encuentro, como hemos señalado antes. Solo habría que pensar en cuántos políticos progresistas han acabado transgiendo con el sistema socioeconómico vigente, cuando no pasándolo a reafirmar abiertamente. Ya, de hecho, la palabra latina de la que deriva prestigium aludía a la pomposidad, tomada como muestra de mal gusto. Solo más tarde el término desarrollaría un significado positivo, incluyendo una evolución del término hacia los poetas, pintores, escritores, músicos, actores y en general, muy significativamente, hacia cualquier manifestación del arte. Se nos ocurren algunos ejemplos que ejemplificarían de alguna forma cómo funciona este esquema propuesto. Podríamos hablar de personas con un alto poder adquisitivo que compran obras artísticas y decoran sus casas con estas obras en las que, aunque puedan o no reconocer su belleza intrínseca, ésta se mezcla irremediablemente con el prestigio derivado de su ostentación. Dentro de la espiral consumista que sostiene la esfera socioeconómica vigente, el constante proceso de estetización y desestetización de obras artísticas que en principio no encajan con lo aceptado se articularía bien en el modelo. La propia crítica del arte no se libraría en este marco de hacer el juego a la esfera socioeconómica, avalando con su juicio supremo la estetización o desestetización. Se podía pensar también en los museos de arte contemporáneo, hasta los más pequeños, que en su destilación de una especie de halo de sacralidad, en principio conceden una estetización de antemano a todo lo que entre en ellos. Una obra de arte que se exponga en ellos adquiere inmediatamente prestigio y su autor se consagra. ¿Hasta qué punto es porque se considera a estas instituciones como algo asociado a lo prestigioso? ¿A algo que en buena parte queda reservado a círculos sociales influyentes? Otro ejemplo algo más diferente, pero en el fondo de similar naturaleza, el arte soviético, el realismo socialista. No es sino el interés de tomar solo determinadas muestras de lo bello y multiforme para convertirlas en canónicas de cara a promover sus propios intereses. Así, el sistema soviético no se ahorró esfuerzos en desestetizar toda una panoplia de muestras artísticas pasadas y actuales, desprestigiando y calificando de arte burgués o de arte antirrevolucionario a todo aquello que se salía de su ideal. De la misma forma, el régimen nazi promocionó las sonadas exposiciones del Tarteffkunst, el arte degenerado, para ridiculizar a un arte demasiado autónomo con el que no pensaba transigir y promovió tan solo un arte alemán, en la línea marcada por sus propios intereses. Hagamos un poco de autocrítica. Dice Eco que los teóricos muchas veces no tienen en cuenta numerosas variables individuales, idiosincrasias y comportamientos desviados, y espero que nuestra variable individual no se convierta en teoría, porque entendemos que probablemente tenga unos pilares endebles. Por lo tanto,
Y al hacer un poco de autocrítica, son precisamente esos pilares endebles los que cualquier arquitecto municipal, vamos a intentar señalar y dejar bien marcados, para que quien lo juzgue necesario ordene el derrumbe. Ya hemos declarado el tema de la estética marxista, por lo que vamos a señalar algunos otros aspectos. Por un lado, somos conscientes de que al centrarnos en lo bello artístico, acoto el campo de la estética, arriesgándonos a hacer esa suerte de historicismo estético degradado. A este respecto, reconocemos que debería haber explorado otros aspectos de lo bello y haberlos sometido al esquema propuesto. También se habrá pisado terreno pantanoso al mezclar belleza y utilidad, afirmando rotundamente que el interés influye en este caso en el juicio del objeto. Sin embargo, si lo artístico no abarca todo lo estético, ni lo estético se reduce a lo artístico, reconocemos explícitamente que en el arte puede funcionar ese prestigio sobre el que hemos pivotado y que la utilidad se entremezcle de alguna forma con la belleza. Como conclusión, así pues, reconocemos que el arte admite lo bello intrínseco en sí y goza de autonomía, y que también no es menos evidente que en su creación y difusión hay intereses más perentorios que, aunque se produzcan de forma más consciente o inconsciente, influyen vivamente en los procesos por los que se estetiza lo no estético y se desestetiza lo estético. De ahí es lo bello que es lo feo y lo feo que es bello, de las brujas de Macbeth, que trae a coalición eco en su introducción a Historia de la fealdad, y al que hemos añadido la coletilla de según se quiera y al menos artísticamente. En fin, es muy posible, como hemos señalado varias veces, que lo que sería una muestra más bien de temor que de humildad, y que ampliando lecturas cambiemos estas ideas, las mejores o las rechacemos. En todo caso, creemos estar satisfechos de haber al menos revolucionado un poco nuestro motor cerebral al haber lanzado un poco de combustible de calidad.